segundo, el género novelístico, el mundo y los hombres ejercen desde el exterior su acción sobre el héroe. Lo que se representa entonces es la formación progresiva de su ser interior. La novela de formación permite comprender la diferencia entre una epopeya y una novela. Se representa al sujeto en su marcha hacia un cierto grado de cumplimiento y a través de esta representación se forma al lector. La formación es intelectual, es moral, es estética, es el hombre completo. Algunas novelas filosóficas pueden ser clasificadas en la categoría de las novelas de formación. Las novelas de iniciación a la vida artística representan los más característicos modelos de este género. En los años de aprendizaje, el lector está confrontado a un héroe, a un medio, a una sociedad. La noción de formación significa un devenir moral e intelectual. Los años de aprendizaje es una novela del siglo XVIII que expresa la historia de la formación de un individuo, su aspiración a salir de un mundo bajamente burgués, dar a su vida una forma más libre. El héroe cumple con un itinerario siguiendo la escuela de la experiencia hasta la maduración de la personalidad. Es la escuela de Wilhelm Meister. La obra de Goethe muestra en etapas aspectos y periodos de vida diferentes, como la cultura toma humanamente forma. Esta epopea encierra la novela de evolución. Se presenta a unos personajes complementarios al lado del héroe principal. Todas las novelas de formación han surgido bajo la influencia de Rousseau en Alemania. Representan al joven, su entrada en la vida, su búsqueda de almas hermanas, su encuentro con la amistad y el amor, y como el enfrentamiento con las duras realidades de la vida adquieren una madurez para por fin encontrarse a sí mismo y tomar conciencia de su tarea en el mundo. En oposición con el despotismo que traducía el poder de los funcionarios y de los soldados, los escritores alemanes han exaltado al individuo. Este era el resultado de las ideas de Leibniz y de Rousseau, particularmente en el Emilio de Rousseau. La educación sigue el movimiento interior del alma, combinado con el ideal de humanidad. Se confía en el desarrollo personal. La vida del individuo es una evolución conforme a las leyes del desarrollo. Cada uno de esos escalones constituye la base de un escalón superior. El modelo novelístico no trata de educación por la familia o la escuela, ni se ocupa de la adquisición de los conocimientos, sino que trata de un camino interior que lleva un individuo a acceder a un grado más elevado de humanidad, de armonía con el mundo. Vamos a acabar este programa escuchando unos segundos al Mozart que le anuncié sobre el texto de Goethe en el programa siguiente. Sabemos de los Reyes Magos. Es histórico. Nada de meterse a mito y sin darse cuenta que es un mito. No se usa en este espacio. Confrontación de textos. Método histórico crítico. En el Evangelio de Mateo, quien es el único en hablar de ello. La llegada de los magos, guiados por la estrella hasta el recién nacido, es el eco de numerosas profecías mesiánicas. Los tres reyes no nos vienen en línea recta del Evangelio. Han viajado en el tiempo.
El texto de Mateo ignora sus nombres. Además, no hay ni asno ni buey en la gruta. Además, los evangelios varían en muchos aspectos. Marco pasa directamente de la predicación de Juan Bautista hasta el episodio del bautismo de Cristo. Mateo y Lucas atribuyen a Jesús una larga genealogía. En Mateo, el anuncio a José explica la profecía de Isaías 7 sobre la llegada del Emmanuel. La visita de los magos comenta la profecía de Miqueas 5:1. La huida a Egipto recuerda la de Jacobo en Harán. En Génesis 27, la masacre de los inocentes recuerda la de los recién nacidos por Faraón. La vuelta de Egipto a Nazaret vuelve a tomar Éxodo 4:19. No nacen de la nada, heredan de textos y tradiciones antiguos. Todos construyen paralelismos. Antes del cristianismo, los comentadores judíos de la Biblia desarrollaron ideas alrededor de los relatos de la infancia de las grandes figuras. Abraham, Moisés, Isaac, el joven Samuel. Los encontramos en el Targum palestino, en la vida de Moisés de Filón de Alejandría, en las antigüedades judías de Flavio Josefo, en el libro de las antigüedades bíblicas del pseudo Filón. En el Targum del Éxodo se cita a los magos y el anuncio del nacimiento de Moisés está prefigurado bajo la forma de un borrego. Para hablar del nacimiento de Jesús, los primeros cristianos pidieron prestado a los relatos de infancia de aquellos que los precedieron. En la literatura del Medio Oriente antiguo, el relato de infancia es un género literario muy arraigado. Trata de mostrar que un héroe famoso, cuyo destino fue considerable, había sido desde antes de su nacimiento el objeto de la providencia de los dioses. Sargón II de Akkad reinó del año 2334 al año 2000. Me pregunta sobre la iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre en París. Un lugar muy visitado y es muy famosa, especialmente por los conciertos de canto tradicional religioso que da prácticamente todos los domingos. Mire, le voy a decir cómo está, dónde encontrarla. Está usted en San Michel mirando el Sena. A su izquierda se encuentra la fuente. El río está enfrente de usted. Bien, usted va a dar la vuelta a su derecha y la primera calle entrando detrás de San Michel, esta es Saint-Julien-le-Pauvre. Fíjese, yo viví en el 1 de Saint-Julien-le-Pauvre por unas semanas, y le voy a decir por qué unas semanas nada más. Es un edificio muy viejo que tiene unos, qué sé yo, de los más viejos de París. Y a las pocas semanas me di cuenta que ya no podía caminar. Tenía unas crisis de dolor en las piernas que no podía soportar. Entonces pregunté qué pasa y me dijeron que bajo este edificio pasa el río Sena. Y es ahí donde encerraban a los prisioneros de los grupos que iban a San Juan de Compostela, a Santiago de Compostela. Los que se portaban mal, los agarraba la policía y los encerraba en este edificio. Y era prácticamente una condena a muerte. Por eso los primeros 2 pisos están condenados. Nadie puede vivir ahí porque se muere, se enferma. Así es que tuve que dejar este edificio histórico porque no podía vivir en él a pesar de su gran belleza. Daba inmediatamente, exactamente sobre la puerta de entrada de Saint-Julien-le-Pauvre. Me pregunta sobre el Partido Comunista cuando era joven. Pues en un momento, en la misma célula que yo, se encontraba doña Juliette. Y cuando no teníamos ganas de hablar de política y de materialismo histórico y cosas por el estilo, le decíamos, Ale Juliette, cántanos algo.
Y Juliette decía, ¿qué vamos? Pues yo voy a cantar, que voy a cantar, que voy a cantar. Deme el directorio telefónico. Le pasábamos el directorio telefónico. Ella abría una página y empezaba. Marta Dupont, y empezaba a cantar las páginas del directorio telefónico y era bellísimo. Es de las pocas cosas buenas que recuerdo de mi paso por el PP. Dificultades que se vivían por Francia, por toda Francia y especialmente en París, después de la salida de la Segunda Guerra Mundial, de las penurias, las privaciones de los parisenses, que se terminaron en principios de los 50. El primer número de Le Monde aparece el 18 de diciembre del 44. El Museo de Arte Moderno abre en 47. El Festival de Cine de Cannes se inaugura en 46, así como el Salón del Automóvil. La Cuatro Caballos Colno, el Quatre Chevaux, el pequeño carrito popular, es el carro de estos años. En el París de la posguerra, el existencialismo Concepción se instala en el Café de Flora, en el Café de Magot, en la cervecería Lip. Ahí está la música de Sidney Bechet, la trompeta de Boris Vian, Juliette Greco, por supuesto. Sartre crea en 45 la revista de los tiempos modernos. La población de París en 46 suma 2.725.000 habitantes, de los cuales 135.000 extranjeros, argelinos, marroquíes, italianos, españoles. La disminución regular de la población es sensible. Desde finales de los 60 se estabilizó en 2.000.001, es decir, bajó más de medio millón. Muchos barrios saliendo de la guerra son insalubres. En el 54, 81% de los alojamientos no tienen baños. 55% no tienen retrete. El retrete y el baño está para todo el piso. Entonces uno sale de su casa para ir al baño. A mí me tocó lo que se llaman las cuartas de sirvienta, los cuartos el último piso, que antes estaban para la servidumbre, que después se volvieron cuartos alquilados a los estudiantes. Me tocó un cuarto, por supuesto, sin baño durante años, y había que salir para ir al baño que estaba compartido por todo el piso. En 53, el gobierno obliga por decreto a las empresas a consagrar el 1% de la masa salarial para el alojamiento de los asalariados. La política capitalina impone la desconcentración y la desindustrialización en las decenias 50-60. Los barrios bonitos, los barrios bellos, están en el oeste. Son el 8, el 16, el 17. El Estado interviene cada vez más en el control de la región parisiense. La gran frase que se usa es un pie en el freno por París y otro pie en el acelerador para la provincia. En los 50-60, París es la única ciudad francesa en tener una dimensión europea. En los 60, la red express regional, el RER, el tren rápido adentro de la ciudad, establece la relación entre el metro y el ferrocarril. Ya no hay entonces ninguna ruptura entre París y los suburbios. Aparecen los nuevos tickets magnéticos del metro. París es un agitador de ideas. Tengo un amigo que decía, es muy difícil ser idiota en París, porque lo obligan a uno a ser inteligente. Durante la Guerra Fría se oponen los militantes comunistas a la policía. La prensa comunista cuenta con 2 diarios, l'Humanité y Le Soir. Durante los últimos meses del conflicto argelino, la vida de los parisienses está marcada por los atentados. En 1978, en mayo, en la joven Universidad de Nanterre, empieza el movimiento estudiantil. La agitación gana el barrio latino. El 13 de mayo es huelga general, ocupan la Sorbona, ocupan el Teatro del Odeón.
En 1977, Jacques Chirac gana la alcaldía de París. Y dice, vengo en la capital de Francia porque en nuestra historia, cada vez que París cayó, Francia ha sido vencida. En 95, Chirac es electo presidente de la República al cabo de una carrera de 18 años pasados en la alcaldía de París, en el Hotel de Ville. Pero en 58 se habían inaugurado los muy modernos edificios de la UNESCO, luego la Casa de la Radio en 63. Se instala el barrio el más bonito de París, que se llama El Marais. Se organiza el mercado de Leal, que cambian y sacan la Merced, pues de allá, la sacan fuera de la ciudad a Rungis, y en su lugar se construye el foro, comercio, cine, videoteca. Fueron inaugurados en 77 y se construye el centro Beaubourg. Se abre una estación de tren nueva en Maine-Montparnasse, con una torre de 210 metros. En el corazón de París, el presidente Georges Pompidou, que era apasionado de arte contemporáneo, ordena la construcción del futuro Centro de Arte y de Cultura, un edificio metálico compuesto por tubos de colores vivos. Se constituye así un itinerario entre el Centro Pompidou y el Foro de Halle. En 1986, la Ciudad de las Ciencias, con su geoda, una sala de cine con pantalla esférica, se abre. El Museo de Orsay se instala en 86 en una estación de ferrocarril de finales del siglo XIX y está consagrado a las producciones artísticas entre 1848 y 1914. En 87 se abre un edificio precioso que se llama el Instituto del Mundo Árabe. François Mitterrand fue presidente durante 14 años. Marcó con su huella el paisaje de París. Primero es él quien hizo el Gran Louvre. Impuso el desalojo del Ministerio de Finanzas que despachaba ahí todavía y encargó al arquitecto Pei la realización de una pirámide de cristal. Luego la Ópera Bastille, luego el Arca de la Defensa, un cubo abierto en medio. La última obra presidencial fue la Biblioteca de Tolbiac. Con el fin del siglo XX, París tiene 105 kilómetros cuadrados. 4% de la población francesa apenas. Recuerden que México, el DF y la zona conurbada tiene el 25% de la población de México. La aglomeración parisiense tiene 2.500 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. Es capital política, económica, cultural. Goethe decía de ella, cada paso sobre un puente, sobre una plaza, recuerda un fragmento de la historia. Usted dice que lo importante para nosotros es el cambio. Fíjese que no estoy de acuerdo. Tenemos que conservar algunas cosas buenas y tenemos que cambiar otras. Tenemos que cambiar de a tiro por golpe o conservar de a tiro por golpe. No, el cambio en general no es bueno per se. Hay cambios que son nefastos. Yo no quiero cambiar algunas cosas. Sí quiero cambiar otras por una tentativa reformadora, no revolucionaria. Sí es importante quién va a ser el presidente, porque cada vez la figura presidencial tiene un mayor peso individual. Las instituciones se están desbaratando. Por lo tanto, ya no están pudiendo asir la figura presidencial. Montmartre, La Chapelle, La Villette, Charonne, Bercy, Ivry, Gentilly, Montrouge, Grenelle, todo eso era periferia. Ahora son barrios de París.
y se forma la última cintura de París. 3 prefectos marcaron la vida de la capital. Presidentes municipales los vamos a llamar, o ¿cómo se llamarían? Gobernadores de la ciudad. Prefectos se llaman. Gobernadores de la ciudad. 3 marcaron la vida de la ciudad: Chabrol, Rambuteau y Haussmann. Los 3 se han transformado los pobres en estaciones de metro. Primero, Chabrol administró la ciudad entre 1812 y 1830. Se dice de él que se casó con la ciudad de París. ¿Qué hizo? Abrió unas 60 nuevas calles, pasajes cubiertos con cristal. Esta es la época de los pasajes cubiertos, que son itinerarios con numerosas tiendas para que la gente se pasee. El alumbramiento se vuelve de gas. El segundo fue Rambuteau, 1833-1848. ¿Este qué hizo? Hizo la columna de Julio, 52 metros, con el genio de la libertad arriba de la columna, que domina la plaza de la Bastilla. La plaza de la Concordia recibe el obelisco de Luxor, fue bajo Rambuteau. Se abren 6 nuevos puentes. Se abren 110 vías para, estoy citando, dar a los parisienses agua, aire y sombra. Se multiplican las aceras. Aparece el asfalto bajo Rambuteau. Se plantan miles de árboles y se instalan 10.000 linternas de gas. La gran prioridad bajo Rambuteau es el agua. Es el corazón, es el centro de un gran negocio que ejerce una población de provincianos venidos de la zona de Auvergne. Los auvergnats tenían 2 oficios: vendían carbón y vendían agua. Y bajo Rambuteau se construyen los mingitorios públicos. Fíjate, pasar a la historia por construir mingitorios. Yo sé que es muy necesario, pero como que no es muy elegante. Y el tercero es el más grande. El tercero es Haussmann. Llegamos al tercer prefecto de la ciudad en el siglo XIX, el más famoso y el que más influyó sobre su vida: Haussmann, 1853-1868. Ven que son periodos muy largos. Para que uno alcance a hacer algo en una ciudad, hay que tener el tiempo de hacerlo. París era una ciudad enferma. Los que conocen los textos de Eugène Sue, describía sus calles estrechas, sus casas de piso, su fuerte concentración. Hay una obra llamada Los Misterios de París. La ciudad conserva un corazón medieval. Los barrios son terribles. Cuando viene el cólera, golpea varias ocasiones. En el siglo XIX el cólera golpea en 1832, en 34, en 38, en 53, en 65. En la mutación del espacio parisiense, Napoleón III ocupa un lugar central. Decía que la luz del sol penetre en nuestros muros como la luz de la verdad en nuestros corazones. Es el estilo del siglo XIX. Durante su exilio en Londres, Napoleón III, el futuro emperador, se convenció de la necesidad de construir amplias arterias. Con él y con Haussmann ya hay que hablar de política urbana. Se considera la ciudad en su globalidad. Hay que facilitar la circulación de los hombres y del aire, relacionar las estaciones de ferrocarril, multiplicar las infraestructuras colectivas. Haussmann rompe el antiguo marco urbano, establece nuevos ejes más rectos partiendo de una estación, una plaza. Los ricos van a la periferia. En París, los ricos viven en París y los pobres van a la periferia. Haussmann transforma la vida de los parisienses. París se vuelve una ciudad burguesa. La isla del medievo entra en el siglo XIX. Desaparecen muchas calles del centro, aparecen grandes bulevares,
La Plaza de la Estrella, con sus 12 avenidas, data de este momento. La Plaza de la Ópera, el Boulevard Haussmann, que relaciona la Plaza de la Estrella y la Ópera. La Plaza del Châtelet, con sus 2 teatros de ambos lados. El ingeniero Alphand es el gran jardinero de París. Fue él quien abrió el bosque de Bolonia y el bosque de Vincennes, así como los parques de Montsouris, Monceau, Guixomont. Cada vez que se abre una vía, se plantan árboles. ¿Cuántos se plantaron bajo Haussmann? ¿Quieren que les digo? 82.000. La actual avenida Foch, que era la ex avenida Imperatriz, se abre, tiene 140 metros en el ancho, sobre 1,5 kilómetros en largo, con sus laterales. Las laterales se hacían para los caballeros, para que pasen los caballos. Tiene 4.000 árboles. Va del bosque de Bolonia a la Plaza de la Estrella. En este conjunto toman su lugar las estaciones de tren, los edificios públicos, las redes de agua, de drenaje. La ciudad cuenta con 6 estaciones de tren. París ya no es una ciudad medieval, ni barroca, ni neoclásica, es una ciudad del 19. Su gran momento fue la segunda fase del 19 bajo Haussmann. En 1870, otra vez la historia se juega en el Hotel de Ville, en la alcaldía. La capital da el poder a los republicanos y a su bandera tricolor. París tiene la costumbre de gobernar este país centralizado. Los prusianos la sitian la capital. Es la canción que escuchamos en principio de esta parte del programa, que habla del sitio de París y del hambre que vivieron los parisinos. Sale el grito: ciudadanos, la patria está en peligro. La población sufre restricciones, sus condiciones de vida se degradan. Hay una ruptura con el resto del país a nivel político. El resto del país no es radical como la capital. Es una regla general. Las grandes ciudades, y particularmente las capitales, están más a la izquierda que el resto de los países. Es cierto en México, es cierto en Francia. Y entre la capital y el resto del país hay una desconfianza recíproca. Thiers ordena que la capital sea evacuada. La ocupan los comités revolucionarios. Es la comuna, y la comuna dura 72 días. Bandera roja, calendario revolucionario, etc. Del 21 al 28 de mayo de 1870 tenemos la Semana Sangrienta. El ejército aniquila la insurrección, son días de guerra civil. Los últimos combates tienen lugar cerca del Père Lachaise, del cementerio. Varios edificios quedan destruidos. El mismo Hotel de Ville, la alcaldía, la Corte de las Cuentas, el Ministerio de Finanzas, el Consejo de Estado, el Palacio de la Legión de Honor. Luego, París queda dividida en 80 barrios, despedazada. A cada consulta, la ciudad acentúa sus opciones republicanas y su radicalismo. Se cambia el nombre de las calles, se inaugura la Plaza de la República. Ahí se instala en 1883 la gran estatua famosa de la Plaza de la República. Barren las ruinas de los Tuileries y el Panteón recibe en 85 el cuerpo del histórico. En 1889, la Exposición Universal festeja a la vez el centenario de la Revolución Francesa y la cuarta Exposición Universal. La primera fue 55, luego 77, luego 78, esta es la cuarta, 1889. Quería celebrar el futuro industrial. El Palacio del Trocadero es el centro de los eventos, pero su símbolo es la torre de Gustave Eiffel, el triunfo del cálculo y del metal, símbolo de la fe en el progreso científico y técnico. La torre se impone a pesar de los panfletos. Entonces, nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, amantes de la belleza hasta ahora intacta de París,
Protestamos de todas nuestras fuerzas e indignación en el nombre del gusto francés, del arte, de la historia, contra la erección de la inútil y monstruosa torre. Y firman este panfleto Alexandre Dumas, Leconte de Ville, Maupassant, Philippe Prudhomme, Gounod, Charles Garnier, Claudiarme. 300 metros, 7.300 toneladas. Fue terminada a final de marzo de 1889. La expo abre el 6 de mayo. Aún no hay elevadores. Los elevadores solo entran en servicio el 26 de mayo. La expo está bajo una nave de cristales de 400 metros por 110 y 45 de altura. Es un éxito. 25 millones de visitantes. 11 años más. Metros por 110 y 45 de altura. Es un éxito. 25 millones de visitantes. 11 años más tarde, la Expo de 1900 recibe 50 millones de visitantes. Celebra la electricidad, la llaman helada, la bruja pues, electricidad. El pabellón de la electricidad fascina al público. Se construyen el pequeño palacio y el gran palacio, así como el puente Alejandro III en honor a la visita del zar de Rusia. La exposición exalta en 1900 el cine, el automóvil, el teléfono, el fonógrafo. En 1900 nace el metro. El transporte urbano subterráneo ya existía en Londres desde, casi 40 años, 1873. Ya existía en Nueva York, 1878. En Berlín desde 1877, en Budapest, 1896. París se atrasó mucho. Durante meses, mientras se construyen las redes, la vía de la capital está paralizada por las obras. Qué bien que no había, ¿cómo se llaman estos tomas de opinión de la gente, porque nadie hubiera querido que haya menos. Referendos se llaman ahora. La línea 1 va de la puerta de Vincennes a la puerta Mayor. Abre en 1900. En 1914 la ciudad cuenta ya con 14 líneas. Es decir, estuvo en construcción y en destrucción con agujeros durante todo este periodo. Qué bien que no había esto. Para la exposición de 1900 se celebra en el jardín de los Tuileries un banquete republicano. Recuerden, había empezado la moda hace unas décadas. Los años 90 de los últimos años del siglo XIX habían visto los atentados anarquistas. París se distingue del resto del país con esta hervidero constante. En la sombra de la Torre Eiffel, la bella época es un periodo de prosperidad, de invención, que va de los años 90 a la Primera Guerra Mundial. Francia vive a la hora única del meridiano de París. Paralelamente al desarrollo del metro, sale el primer autobús. En 1895 nace el cinematógrafo. La vida urbana está dominada por la electricidad. Su difusión se asocia a la lucha contra la inseguridad. Aparecen varios vehículos eléctricos con baterías y nace la compañía de luz. Cuando leo esas cosas yo digo, hace un siglo que ya aparecieron los primeros casos. De tener alguna posibilidad de futuro ya la hubieran tenido, ¿no? Algo anda mal con esta historia. ¿Qué es lo que anda mal? Pues la dependencia de estos vehículos. Son demasiado dependientes. ¿De dónde van a sacar la luz cuando se les acaba? El telégrafo usa la torre Eiffel, la radio usa la torre Eiffel. Ya no la odian tanto. Apollinaire la llama la guitarra del cielo.
¿Saben que pensaron en desmantelarla en 1910? Y nace el teléfono por esa época. En 1910 hay inundaciones espectaculares que paran el metro. Ya no hay luz, ya no hay teléfono. Las tensiones con Alemania dominan la vida política. El 31 de julio de 1914, cerca de su periódico, L'Humanité, el jefe socialista Jean Jaurès es asesinado. Este fue el momento en que Francia entró en la Primera Guerra Mundial. Se decreta la movilización general. Los parisienses están consternados. Se enteran de la movilización. El patrioterismo les hace cantar la Marsellesa y gritar «¡Vamos a Berlín!» y se la creían. Pero París se instala en la guerra. Cierra sus puertas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. El metro para a las 7:30. Los restaurantes, los cafés cierran a las 8:30. Cierran los comercios, cierran las empresas. Empiezan a racionar la comida. Se requisan los autos, los edificios se requisan también por el esfuerzo de guerra. Avanzan las tropas alemanas. El gobierno francés abandona la capital, se va a instalar a Bordeaux. Por seguridad, las obras de arte del Louvre abandonan la capital, las mandan a Toulouse. Los taxis ya no son taxis, empiezan a transportar las tropas. Una parte de la población deja la ciudad, quedan 1.800.000. 63% de los que había en 1911. Casi 40% dejan la capital. Hay bombardeos de los cepelines, estos que tienen forma de supositores, ¿no se llaman? Bueno, los valles 13, 14, 15, 18 se industrializan. Crece la industria automóvil. Citroën, Renault, su crecimiento data de esta época, para entregar motores, ambulancias, camiones, autometralladoras, etc. La prensa está censurada, los teatros, la comedia francesa, la ópera cómica, en las salas de conciertos, cines, musicoles, Moulin Rouge, la Olimpia, todos se ponen al servicio de las campañas patrióticas. El ópera cómico reserva siempre 400 lugares a los heridos de la guerra. Se raciona el carbón porque las principales minas están ocupadas por los alemanes, ya no hay carbón. Hay limitaciones drásticas de gas, de luz, de pan, de mantequilla, de patatas, de azúcar. Fíjese, se vende el pan 12 horas después de su cocción para limitar su consumo, para que no sea tan rico, pues. El martes es un día sin carne. Hay epidemias de tifoidea, de sarampión, de gripa española. Las mujeres de París toman el lugar de los hombres que se fueron para el frente, en la administración, en el transporte, en la enseñanza, la industria, la guerra. Decía el general Joffre, si las mujeres empleadas dejan de trabajar durante 20 minutos, Francia perderá la guerra. En la primavera de 1918, las tropas alemanas se acercan a la capital, disparan bombas a través de un cañón llamado Bertha la Gorda. Los habitantes están en pánico, se instalan sirenas para anunciar los bombardeos. El 11 de noviembre de 1918, después de 1561 días de guerra, es la victoria. La paz es el tiempo de la reconstrucción. La agitación revolucionaria gana Europa. En 1919 hay una huelga general y se plantea el problema de la reconversión de los obreros de las industrias de guerra de la capital. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente ahora que ya no hay industria de guerra? Las restricciones se prolongan, no se acaban con la guerra. Subsiste la caza, el carnet de alimentación. Y se introduce algo totalmente nuevo, que se llama inflación, que el pueblo no conocía. Las inundaciones interrumpen la electricidad. Las huellas de la guerra se borran lentamente. La fiesta empieza en París con la hazaña loca de un aviador llamado Vedrine, quien se pone con todo el avión sobre la gran terraza de las Galerías Lafayette. Es la fiesta de la burguesía, de los taxistas, de la bohemia, la que describe Ernest Hemingway. Los años locos
así los llaman, duran a lo largo de los años 20. El rey del momento es el saxo, el jazz. Los vestidos empiezan en los senos y terminan en los muslos. Se fuma con unos portacigarros de 25 centímetros. El séptimo arte tiene nombres como Abel Gance, Louis Deluxe, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino, que suscitan pasiones. Y luego el cine recibe el don de la palabra. La prensa, la radio, la llamada TSS, se desarrollan promoviendo la información deportiva. Así es como nace la radio, así es como nace la prensa moderna, hablando de deportes, como el encuentro, el match de box entre Carpentier y Dempsey. Es la época de la revista negra en los music halls, de Josephine Baker, de Miss Tanger. Es la época del Molino Rojo, la época del movimiento dadaísta, del surrealismo, de André Breton, Philippe Soufflot, de Aragon. Es la época de Jacques Cocteau, de Eric Satie, de Raymond Adigé, de Max Jacob. Luego vendrá aquí en México. Reina la música negra y reina la anarquía. Montparnasse le gana a Montmartre. La Coupole se abre en 1927, se vuelve el encuentro de los pintores, los poetas, los jazzistas. Jamás París fue tan brillante. En 1925 abre la Exposición Internacional de las Artes Decorativas. 16 millones de visitantes. Le Corbusier imagina una nueva periferia compuesta por rascacielos. René, Maurice Chevalier, Duke Ellington, Louis Armstrong, René Clair, Marcel Carné, Rémy Fernandel, todos estos nombres dan voz e imagen a París. En 1931 París celebra su imperio colonial, la Exposición Universal de las Artes y Técnicas de 1937 recibe a 34 millones de visitantes. Se destruye el Palacio de Trocadero y en su lugar se construye el Palacio Chaillot. Se construye también el Palacio de Tokio, que se transformará después en el futuro Museo de Arte Moderno, y el Palacio del Descubrimiento para los niños. De los dos lados del puente de Jena se enfrentan los símbolos de la Alemania nazi. Por un lado el águila y la cruz suástica, y por el otro lado la hoz y el martillo de la Unión Soviética. A finales del primer conflicto mundial, la capital cuenta ya con 2.9 millones de habitantes. El centro pierde gente, la periferia aumenta, la tasa de natalidad baja, la inmigración aumenta. Tenemos polacos, rusos, italianos, alemanes que huyen de sus regímenes. Entre las dos guerras mundiales mejora la red de ferrocarriles, mejora la administración pública. Esto permite emplear a muchos de los desmovilizados. La exigencia primera de los parisienses es alojar. Es el fin de la moratoria sobre los alquileres. Se hacen edificios populares de renta baja para alojar toda esta gente que ya no puede pagar los alquileres fijos, como los tenemos todavía aquí a final de siglo, principio del otro. Se hacen edificios, entonces hay una política mobiliaria. El proyecto de la ciudad universitaria empieza en 1923 para recibir alumnos extranjeros de las colonias y de provincias. Desaparecen los tranvías progresivamente, el último fue en 1937, los reemplazan los autobuses. La red del metro se densifica, se prolongan varias líneas, se coordinan los diferentes transportes en común, metro con autobús. La ruptura entre París y el resto del país se borra. Al norte de la capital, desde el final de la guerra, el aeropuerto Le Bourget garantiza la relación que en este momento se limitaba a París-Londres y París-Bruselas. Entre el fin de la guerra en 1939, la electrización de los alojamientos de París pasa del 19% al 94%. El teléfono es aún excepcional. El elemento central del hogar es la radio. Los años 20 y 30 son de tensiones políticas, de enfrentamientos en las calles entre el Partido Comunista y la extrema derecha de Acción Francesa.
También son años de escándalos financieros. El Hotel de Ville, la alcaldía, es el centro político otra vez. En los años 30 tenemos huelgas masivas, el Frente Popular se construye, luego se disloca. En 1939 tenemos a otra exposición universal donde aparecen las tensiones internacionales. Se presenta el cuadro de Picasso, Guernica, en el pabellón de la España republicana. En 1939 se distribuyen máscaras de gas a la población civil. Se definen los refugios en caso de ataque aéreo. Se evacúa a los niños del país. Entonces, pueden imaginar la situación. 30.000 chicos con una maletita. Las obras otra vez dejan los museos para refugiarse en los castillos de la Loire y en las abadías. Pero de 1939 a 40 hay un cierto París que vive como si nada. Carreras, teatros, cine, café, dancing, cabaret, espectáculos. Estos no tenían racionamiento. Los demás no tenían calefacción. Por reacción contra la gravedad de la situación, oímos un optimismo superficial en las canciones. Yo volví a escuchar las canciones de esta época. Todo va muy bien, señora Marquesa. En mayo de 1940, las fuerzas nazis se acercan de París. Hay alarma. El 10 de junio del año 40, el gobierno deja la capital y se declara a París ciudad abierta. Y el 14 de junio, el ejército nazi entra. La ocupación empieza. Un gran profesor de medicina llamado Thierry de Marseille se suicida ese mismo día 14. Dejó un papelito donde había escrito: no puedo, no podía soportar la idea de las fuerzas nazis en la capital. El 24, Hitler llega al Louvre. París pierde su estatuto de capital, firma el armisticio y el gobierno se instala en Vichy. París empieza a vivir según la hora alemana. Le cambiaron hasta la hora, es decir, le agregaron una hora más, como la hora de Alemania. Las banderas de cruz suástica flotan sobre la capital. Hay toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Los alemanes estaban ahí, pero París estaba ausente. Durante 4 años, la vida está hecha de restricciones. Para comer, la tarjeta, la casa de racionamiento, que aparece también en 1940. Se necesitan unos tickets para obtener comida, ropa, tabaco, carbón. Hay colas de espera frente a las panaderías, a las carnicerías. Se organiza el mercado negro. Varias redes combaten la colaboración. En 43 se crea el Consejo Nacional de la Resistencia. El 6 de junio de 44 ocurre el desembarco aliado. Los movimientos de huelga impulsados por la resistencia parisiense paralizan los ferrocarriles, el correo, la policía. Y la capital se levanta, se insurge. La gente ocupa los edificios públicos, construye barricadas para impedir la circulación de los alemanes. Se cortan los árboles, se cavan zanjas, se hacen barricadas. El 24 de agosto, la división Leclerc entra en París y De Gaulle llega el 26 de agosto al Arco de Triunfo y suenan las campanas de Notre Dame. Ahora van a escuchar esta grabación cuando suenan las campanas para anunciar la insurrección de París y el triunfo de la resistencia francesa. Es decir, la derrota alemana. Es la grabación auténtica, la grabación real hecha en esta época. Il y a encore des avions. Ce sont les cloches de la Libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25. Este es un documento histórico. La voz
es del locutor que está anunciando que los aliados acaban de entrar en París. Estas son las campanas de Nuestra Señora, del Sagrado Corazón y del San Suplicio. Hay un incendio en el Gran Palacio. El 24 de agosto de 44, Alemania se rinde. Aún hay varios enfrentamientos en el Palacio Borbón, en la Escuela de Minas, en el Ministerio de Marina, en el Hotel Crillon. Los que pueden pagarse el Hotel Crillon quizá ni siquiera saben que aquí hubo enfrentamientos entre alemanes y resistencia. Yo nunca pude pagarme eso, tampoco sueño con ello. De Gaulle pronuncia su primer discurso en el Hotel de Ville. Este famoso discurso que queda como una obra maestra de la oratoria. París ultrajado, París roto, martirizado, pero París liberado. La capital entera se encuentra en las calles. Pero las penurias y las privaciones de los parisienses continúan hasta 49. Y hay que esperar hasta febrero 48 para que la venta de pan sea libre. Saben que en mayo de 49 se raciona aún el café y el aceite y el arroz y el azúcar. Todo esto se termina en principios de los 50. Podemos definirlo por sus negaciones, como en cada gran artista hay un viento de locura en su espíritu. Pero él no se asusta a la idea de asustar a los demás. Nietzsche escribía donde sea, como sea. Jamás encontraremos un orden riguroso en los papeles que ha dejado. Expresó esta vida que hierve en él, en el canto por la danza, esta concepción del arte clásico. Es una estética de la nostalgia, del sufrimiento para el regreso. Regreso a los griegos, luego regreso al amor cortés. El pasado es trascendental. Hay en el mundo de Nietzsche la idea de que algo, como les dije, ha sido irremediablemente perdido y que solo el arte puede hacer soportar este abismo. Es un filósofo que exige lentitud. Hay una obra fundamental de Nietzsche, la disertación de 1873. Tenemos dos ideas de la verdad, la una mecánica, que es la verdad del entendimiento, y la otra estética. La verdad del entendimiento es técnica, es común. Hay muchas verdades comunes y muchas verdades indiferentes. Poco importa que la verdad sea una proposición de la cual se ha olvidado que en un principio era un error. Hay también los errores del lenguaje. Se dice, por ejemplo, ciencias exactas, como si existieran ciencias inexactas. Es una mafufada. Por el otro lado, hay las verdades personales. Por ejemplo, cuando se dice amor verdadero. ¿Qué es eso? En Nietzsche la verdad puede ser expresada. La filosofía tiene, a la vez que el arte, una gran superioridad sobre la ciencia. El artista y el filósofo saben que no comprenden. El sabio no sabe, piensa que sí comprende. En Más allá del bien y el mal, Nietzsche agarra la realidad en toda su perversidad, pero no la admite a esta perversidad. Dice que el mayor de los psicólogos finalmente es Dostoyevsky. ¿Saben que hay una edad para leer a Dostoyevsky? Es más o menos por los 40. Antes no se entiende. Heidegger hace de Nietzsche el último de los metafísicos y de los humanistas.
El principio ideal es bien conocido de todos nosotros. Se trata de una reflexión sobre los principios sin los cuales el pensamiento es inconcebible. Pero esta es una posición que Nietzsche rechaza. Entonces les voy a empezar por hacer un breve recuento de la vida de este hombre. Breve porque murió y murió mal. Nació en 1844, el 15 de octubre. Nació en un presbítero, el presbítero de Rocken. Su padre era un pastor. En 49 este padre muere. Nietzsche tiene apenas 5 años. En 1864 empieza unos estudios de teología y de filología clásica en la Universidad de Bonn. No está seguro si quiere ser cura o no, pastor o no. Su madre quiere que lo sea. En 65 descubre con entusiasmo la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y como representación. En 68 se encuentra con Wagner en Leipzig. En 69 es nombrado a la edad de apenas 24 años y antes siquiera de obtener su doctorado. Es nombrado como profesor de filología clásica en la Universidad de Bâle. Se vuelve íntimo de Richard Wagner y de su esposa Cosima. Les visita mucho. Empieza sus trabajos sobre la tragedia. Renuncia a la nacionalidad prusiana y se declara apátrida hasta que muere, hasta que el fin de su vida. Es impresionante cuando uno vuelve a leer eso, recordar que los nazis lo han transformado en el cantor del nacionalismo alemán, cuando fue exactamente lo contrario. Los malentendidos de un autor son siempre trágicos. Le hacen decir a uno exactamente lo contrario. En 1870 se pone voluntario para hacerla de enfermero durante la guerra franco-alemana. En 72 publica El nacimiento de la tragedia. Una polémica surge, se le reprocha de traicionar su vocación de filólogo para volverse filósofo y artista. Siempre pasa eso, los chiquititos, siempre le dicen a uno: traicionaste tu vocación de poeta al volverte novelista. Los novelistas le dicen a uno: traicionaste tu vocación de novelista al pintar un cuadro. Siempre uno es el traidor de algo. Bien, en 73, primera consideración intempestiva. Segunda consideración intempestiva. 2 publicaciones. 74, tercera consideración intempestiva. 75, cuarta consideración intempestiva. La obra se completa. En 76 es el año de la inauguración de Bayreuth, donde se darán las óperas de Wagner. Nietzsche va a la inauguración y sale del festival, porque siente muchas molestias psíquicas, somáticas. Rompe con Wagner. Ahí conoce a Paul Rée, obtiene un permiso para enfermedad de 1 año. Es la última vez que se encuentra con Wagner, ya no hay más relaciones. En 78 sale la primera parte de Humano demasiado humano, lo dedica a Voltaire. 79 la segunda parte del mismo libro. Se cree a punto de morir, presenta su renuncia a la Universidad de Bâle. A partir de ese momento sacará sus ingresos de una muy modesta pensión. Hasta el final de su vida vivirá a lo chiquitito. Y empieza una vida de paseo, de viajes, de errancia, buscando un clima templado. En 81 publica Aurora y los pensamientos sobre los prejuicios morales. Escucha a la Carmen de Bizet y se vuelve loco por la obra. En 82 publica los 4 primeros libros del Alegre Saber. Este mismo año conoce a la mujer de su vida, Luz Salomé. Se enamora,
se enamora como loco, pero ella no lo ama. En 83 muere Wagner en Venecia. Salen la primera y la segunda parte de Así hablaban Zaratustra. En 84 la tercera parte. En 85 la cuarta parte. En 86 publica Más allá del bien y del mal, y el quinto libro del Alegre Saber. En 87 descubre la obra de Dostoyevsky y publica Genealogía de la Moral. Hay una abundante producción de ese hombre que pasea por el mundo. En 88, por ejemplo, tenemos el caso Wagner, el crepúsculo de los ídolos, el anticristo, Nietzsche contra Wagner, otras cosas. En 1900, el 25 de agosto, muere en Weimar a la edad de 46 años. Muy rápidamente, este es el hombre. Ponía la cuestión de la cultura y de la civilización en el centro de su filosofía. El sobrehombre no es un vulgar fascista, no es un SS, no es Hitler. El sobrehombre es un filósofo y un artista, es decir, a la vez destructor y creador. Nietzsche es filósofo y artista. Estos dos tipos están opuestos. Al filósofo lo real, al artista lo imaginario. El filósofo debe describir el mundo en su verdad. El artista debe crear una realidad original que